Buenos días, Iglesia Vida, estás en casa. Qué gozo nos da poder conectarnos de nuevo este domingo maravilloso para recibir la palabra del Señor. Y hay un pasaje precioso que voy a leer y se encuentra en Efesios 3, versículo 19 y dice así: En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Necesitamos conocer ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, porque entonces vamos a ser llenos, porque entonces no vamos a estar cuestionándonos, sintiéndonos culpables. ¿Será que Dios me perdonó? ¿Será que merezco? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Es que no. Definitivamente ese amor de Dios llena todo. Ese amor de Dios es un amor pleno. Y ahora te invito para que abras tu corazón, porque hay una palabra poderosa para ti y para mí. Amén. Buen día, pastora, gracias por esa palabra que tú siempre nos compartes, la cual bendice nuestras vidas. Y qué alegre que estar con ustedes el día de hoy, este domingo precioso. Qué bueno que usted está conectado ahí en su casa con su familia. Y qué alegre es poder estar recordando que hace 2 días los niños estuvieron celebrando su día. Es de apapacharlos, abrazarlos y recordar que de los niños es el reino de los cielos. Entonces tenemos que ser como niños, aprendamos a ser como ellos. Y es un privilegio para mí el poder compartir hoy la palabra. Y recuerda que estás en vida, estás en casa. Bueno, y vamos a comenzar esta mañana a meternos en la palabra y ver qué es lo que tiene el Señor hoy para nosotros. Es un tema que disfruté mucho. La verdad, cuando uno se sienta y empieza a estudiar, a leer y empieza uno a visualizar qué es lo que el Señor quiere enseñarle a uno va siendo bendecido. Y quiero que empecemos leyendo en Mateo 7. Y vamos a leer de los versos del 15 al 20, pero no sin antes decir nuestra confesión de fe, que dice: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, dice Mateo capítulo 7, versos del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando leemos este verso, y es muy conocido, creo que nos enfocamos mucho en los frutos. Y es que en los frutos pues podemos
identificar una persona si está llena del Espíritu Santo. Recordemos los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Pero hoy quiero que nosotros hagamos a un lado los frutos y que nos enfoquemos realmente en quiénes dan esos frutos. Y es el buen árbol. Y de eso quiero que nosotros hoy podamos ver un poco. Podemos ver en este texto que el Señor habla bien claro, que los buenos frutos vienen del buen árbol. ¿Qué es un buen árbol? ¿Qué características tiene y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida cristiana? Entonces, vayamos viendo paso a paso. Y dice, el buen árbol está plantado en el lugar correcto. Y todos conocemos aquel salmo, el Salmo 1 y su verso 3 que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Estar plantado junto a corrientes de agua significa estar en el lugar apropiado para poder fructificar y llevar ese fruto. Para un cristiano estar plantado en corrientes de agua significa estar y perseverar en los caminos del Señor. No podemos pensar que podemos dar frutos buenos si no estamos en el lugar correcto. No podemos dar frutos lejos de los caminos del Señor. No podemos producir los frutos del Espíritu viviendo en la carne. Y esa es una lucha que todos tenemos constantemente. Nuestra carne es débil, nuestra carne nos traiciona. Pero tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo y la fuerza de Él para estar plantados, ahí sí que como dice este salmo, en el lugar correcto. Si no estamos en el lugar correcto, vamos a producir los frutos incorrectos. Si nuestra vida está plantada, enraizada en las cosas del mundo, en el materialismo, en los placeres de nuestra vida, produciremos los frutos de la carne. Y tenemos que saber así cómo los frutos del Espíritu traen bendición a nuestra vida. También los frutos de la carne pues traen consecuencias. Como les decía, los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, todo eso trae bendición. Pero hay frutos malos que traen consecuencias. Y de eso tenemos que tener cuidado siempre en nuestro andar diario. Recuerde que si queremos ser buenos árboles, que llevemos buenos frutos, tenemos que estar plantados en esa corriente, dejarnos llevar en esa corriente del Señor, meternos en ese río de Dios y que sea Él quien vaya guiando nuestros pasos para que podamos llevar esos frutos que Él anhela ver en nosotros. Ahora, otra cosa, que el buen árbol no se seca, se mantiene verde. Yo no sé si usted ha visto esos árboles que se mantienen frondosos, con sus hojas que hasta brillan del color que emanan en sí y se ven tan preciosos. A mí me gusta mucho ver la naturaleza, los árboles y cómo se llenan de fruto, cómo se llenan de flores, cómo se llenan. Tienen sus temporadas, eso sí, para dar sus frutos, pero da gozo ver a un fruto lleno de vida, a un árbol, lleno de vida, a un árbol que hasta dan ganas de pasar ahí todo el tiempo bajo su sombra, recibiendo esa frescura. Y eso es lo bonito, que los árboles pues transmiten vida. Vamos al Salmo 92 y leamos en el verso 13 al 14. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. ¿Qué me dice esto a mí? Que nosotros tenemos que mantener esa llenura del Señor, esa presencia del Señor, para que aun cuando estemos avanzados en años, pues mantengamos ese fruto, mantengamos esa pasión por mantener la palabra viva en nosotros y mantener la presencia de Dios en nosotros. El buen árbol produce buenos frutos a pesar del tiempo y de las circunstancias, porque siempre está verde y no se deja secar. Tenemos que comprender que un cristiano que se aleja del Señor se va secando poco a poco. Aunque aparentemente su exterior está bueno, pero su interior se va secando.
Y eso pasa cuando nos alejamos, cuando permitimos que el enemigo desvíe nuestras vidas de sus propósitos, de ese llamado que tenemos para llevar buenos frutos. Entonces, tenemos que cuidar nuestra vida. Como les decía a inicio, nuestra carne es débil y lucha con muchas cosas. Lucha contra las tentaciones, lucha contra el pecado, lucha con aquellas cosas que en algún momento pudieran secar nuestra vida por dentro. Nosotros pudiéramos aparentar, tener, pues, por decirlo algo, como esos árboles que se ven por fuera así bonitos, pero por dentro tal vez se están pudriendo. Cerca de mi casa ahorita me acordé que hay un árbol que está ahí todavía de pie, pero vemos cómo a veces emana esa polilla que van soltando y dice, ese es un árbol que ya no sirve. Ese es un árbol que ya se está pudriendo por dentro. Entonces eso mismo tenemos que cuidar nosotros, de no dejar que esas cosas que nos vayan a apartar del Señor vayan a ir secando nuestra vida interna. El buen árbol se alimenta de los mejores nutrientes. Vamos a leer en Romanos 11, del verso del 17 al 18, que dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Esa rama injertada que nos habla este texto representa a aquellos gentiles que han sido injertados en el olivo original. Y esa rama del olivo silvestre podrá hacer buenos frutos porque está alimentada de la rica savia del olivo. Pero en nuestra vida, ¿qué representa? ¿Qué representa esa rica savia del olivo? Es la palabra de nuestro Señor. Es lo que nos nutre espiritualmente, es lo que nos fortalece y lo que nos permite dar esos frutos buenos. En eso tenemos que estar nosotros enraizados y alimentarnos de eso. En las plantas, la savia es lo que se necesita para el crecimiento, la fructificación y formación de reservas. En la vida cristiana es la palabra de Dios. Y nuestra comunión con Él es la que nos alimenta para que podamos crecer espiritualmente y fructificar y para tener las fuerzas necesarias para soportar las tempestades de la vida. ¿Ha visto usted esos árboles que cuando hay tormentas, cuando viene esa fuerte lluvia, cómo sus follajes se mueven y son golpeados por el viento, pero se mantienen firmes? Así me imagino que debe ser nuestra vida cristiana en el Señor. Empaparnos con la palabra para que cuando venga esa adversidad, cuando venga esa tormenta, nosotros podamos estar firmes. Nosotros podamos estar fortalecidos en Él y siendo agradecidos con Él de que nos fortalece a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros busquemos escuchar su voz, busquemos el leer su palabra, busquemos el que Él constantemente nos vaya cambiando, transformando a través de lo que su palabra nos enseña. Cuando usted se expone a la presencia del Señor, su vida va siendo transformada. Cuando usted se expone a la palabra, su mente va siendo transformada, cambiada. Entonces es ahí donde usted va alimentando sus raíces, va alimentando su vida y se va convirtiendo en ese árbol que siempre está verde, que siempre está frondoso, que siempre se ve que va a dar buenos frutos. Un buen árbol da fruto en su tiempo. Y ese siempre lo encontramos en el Salmo 1, verso 3, y lo volvemos a leer, que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y me gusta cómo termina. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Todo lo que usted haga, todo lo que hagamos, poniendo los principios que el Señor nos enseña, va a prosperar. Podemos ver en la naturaleza que cada árbol fructifica o da cosecha en un tiempo específico al año. No todas las frutas tienen un mismo tiempo de cosecha. Así nuestra vida en el Señor vamos a dar fruto en su tiempo. Y algo importante, no debemos desesperarnos ni desanimarnos. Solo tenemos que estar seguros que estamos
plantados en el lugar correcto, alimentados por esos nutrientes que es la palabra del Señor. Y Dios se encargará de que nuestra vida dé esos frutos de bendición para nosotros mismos y para aquellos que nos rodean. Porque de eso se trata. Llevar buenos frutos para bendición propia, pero también para bendecir al que yo tengo al lado, a los que me rodean. Porque al final a eso hemos sido llamados. Al final hemos sido llamados para llevar luz y que otros vean que estando en el Señor podemos dar buenos frutos. Hay muchos árboles que dan frutos malos. ¿De qué árbol quiere ser usted? Del que da muchos frutos. Yo quiero ser de ese árbol que da muchos frutos. Y que esos árboles que cuando uno los ve cargados de frutos, uno quisiera correr a ellos y tomar de ese fruto y comer y pasar comiendo. Que así sea nuestro deseo de que podamos llevar mucho fruto a tal punto que la gente desee tener lo mismo, pero no porque seamos nosotros los que, como dicen, los pilas o los que se las puede todas, sino porque humillamos nuestra vida delante del Señor y permitimos que Él transformara nuestra vida para mostrarle a otros que en Él podemos dar frutos que son deseables. Quizás puedes creer que tu vida está estancada, que no está pasando nada, que el tiempo pasa y que llevas meses en los caminos del Señor o tal vez años y no ves esas bendiciones espirituales en tu vida. No nos impacientemos. El Señor, en medio de esas situaciones, en medio de esos desiertos, nos está fortaleciendo. El Señor te está nutriendo espiritualmente para que puedas dar buenos frutos. Frutos de Dios en tu vida. Ahora, mientras estaba leyendo esto, vino a mi mente aquel milagro que el Señor hizo. Y vamos a ir a leerlo. Como dato curioso, vamos a Marcos 8 y vamos a leer del verso 22 al 26. Dice así la palabra del Señor: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso la mano otra vez sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente los vio a todos. Miren, eso, cuando yo leí esto y yo me pregunté, y no sé si usted también se pudiera hacer esta misma pregunta: ¿será que el Señor en ese momento tal vez no, por decirlo así, digámoslo así, no andaba como con todo su poder para haberle hecho el milagro en el instante? Tal vez podrá sonar herejía, ¿no? ¿Será que no tuvo en ese momento el poder suficiente para de inmediato que este hombre recobrara la vista? Ahora, hay varios comentarios en relación a este suceso, pero yo me quise imaginar y no sé, pudiera ser que así haya sido. ¿Y qué tal si el Señor, además de quererle dar la vista física, el impedimento físico que él tenía, sanarlo de eso, quería ampliar su visión, que él viera más allá? Me llama la atención porque veo a los hombres como árboles, tal vez a lo mejor, y yo que el Señor quería ver cómo los hombres pudieran tomar la actitud o qué posición tomar al estar en sus caminos y en su reino. Se lo dejo ahí de tarea, analice, investigue, pero yo me quise quedar con eso. Yo me quise quedar con eso de que él pudo haber recobrado la vista en el instante y ver claramente. Pero ¿por qué fue que él empezó a ver primero eso? Dice: veo a los hombres como árboles. Y es algo bien, bien interesante que obviamente
La palabra tiene muchos misterios, la palabra tiene muchas cosas que enseñarnos y es de meternos con Él para entender muchas cosas. Pero hoy yo me quería quedar con esto y repetirnos esta pregunta: ¿qué tal si el Señor quería ampliar su visión y que este hombre viera más allá, de que se diera cuenta realmente cómo es que el Señor nos ve y qué espera de nosotros? Que seamos esos árboles que lleven frutos. Ahora, también quiero que vayamos a Génesis 49 y vamos a leer del verso 22 al 27, siempre enfocándonos en esto. Usted se recuerda aquel momento cuando Jacob llama a sus hijos para bendecirlos y para declarar sobre sus vidas las bendiciones que los iban a perseguir por años. Y a cada uno le fue diciendo cómo iba a ser. Si usted lee el capítulo 49 se va a dar cuenta cómo él fue bendiciendo a sus hijos. Pero cuando en el verso 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo de que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Usted conoce la vida de José. Una vida muy golpeada. Ahora, ¿qué tipo de árbol era José? ¿En dónde estaba enraizado él? ¿En dónde estaba plantado? Cuando recibió la tentación, él estaba plantado en que no le iba a fallar a su padre, en que no le iba a fallar a su Dios, y huyó de la tentación. ¿Cómo lo rechazaron? Sus propios hermanos dijeron, lo vendieron, y usted conoce esa historia, lo vendieron, lo dieron por esclavo, pero la gracia del Señor estuvo sobre él en todo tiempo, y que cuando su padre vino y decidió bendecirlo, la bendición de él fue mucho mayor. Entonces, viendo lo que estamos aprendiendo, creo que José entendió y comprendió qué era ser un buen árbol. Estar plantado en el lugar correcto. No permitir que se secara su interior a pesar de las adversidades, a pesar de lo que le tocó pasar. No dejó, siempre mantuvo su follaje verde, por decirlo así. Se alimentó de los mejores frutos, que fue confiar en la voz de su Señor, en la voz que lo guiaba. José interpretaba sueños gracias al poder del Señor que obraba en él. José siempre estuvo dando buenos frutos. Aún en la cárcel él dijo, yo quiero ser el mejor preso de todos. El lugar donde él estuviera, él quería ser siempre el mejor, sobresalir. Porque creo que entendió que el llevar buenos frutos era lo mejor. Pero cuidó el ser que fuera el mejor árbol, que fuera un buen árbol. En conclusión, no podemos tratar de dar buenos frutos en nuestra vida si primeramente no somos buenos árboles. Tenemos que procurar todos los días de nuestra vida en convertirnos en un árbol que agrade a Dios y que Él hará que nuestros frutos sean buenos, abundantes para su gloria y honra y para bendición de nuestra vida. Y te vuelvo a hacer esta pregunta, o hagámonos esta pregunta: ¿qué tipo de árbol quiero ser yo? ¿Cómo me estoy cuidando?
que estoy dejando que venga a mi vida. Es el tiempo de que dejemos que su Espíritu Santo nos siga llenando con su presencia. Y como le veíamos, no nos desesperemos. Posiblemente tú dices, pues que yo me siento como una tierra seca, que no doy frutos. Persevera en el Señor, perseveremos en el Señor. Alimentémonos de esa fuente, de esa energía que es su palabra. Y vamos a ver frutos gloriosos en medio nuestro. En mi corazón está de que de verdad esta palabra pues bendiga tu vida, como la bendijo a mí. Y que podamos siempre decir, Señor, yo quiero ser un buen árbol y llevar buenos frutos. Que sea un árbol del cual te agrades ver siempre. Y que yo pueda permanecer en tus caminos, en esa corriente que lleva vida. Y llegar a ser ese árbol frondoso del cual todos busquen la sombra. Del cual todos busquen el refugiarse. Para transmitir tus bendiciones. Quiero que ahí en tu lugar tú cierres tus ojos y que le digas, Señor, yo te doy muchas gracias por esta bendición, porque me permites aprender cosas diferentes, cosas nuevas, y ver cómo, Señor, a través de lo que tú creaste, a través de lo que tú hiciste, Señor, y que nuestros ojos pueden ver, que podemos aprender tanto, Señor, de lo que tú hiciste. Así como hoy aprendimos de cómo ser un buen árbol, así queremos nosotros llevar esos frutos, llevar esa vida que tú nos has llamado, Señor, a vivir. Dígale gracias porque yo sé que mi vida está segura en tus manos y que a pesar de las adversidades, a pesar de lo que yo pueda estar viviendo, en su tiempo, en su momento, yo voy a llevar buenos frutos. Dile, Señor, ayúdame a que mi fe no decaiga, que mi fe no se venga abajo, sino que al contrario yo pueda vivir fortalecido en ti y agradecido, porque yo sé que en su momento y en su tiempo tú verás esos frutos en mí y que serán de bendición para mí y para los que me rodean. Digamos al Espíritu Santo, muchas gracias por este día, muchas gracias porque nos das ese gozo de saber que estamos seguros en ti y que nuestra vida será, Señor, de bendición para otros. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Fue un gozo para mí el haber compartido esta mañana y te invito a que siempre sigas las transmisiones y que no te desanimes y que busques siempre llenarte de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima.